Muy buenas noches a toda la República Dominicana. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes este toque final con Julio Martínez Pozo. Hoy estoy en una especie de bateador emergente, ya que Julio Martínez Pozo se encuentra fuera del país en compromisos personales. Pero para mí es una gran bendición pues, poder compartir con ustedes todo lo que ha sido pues, el resumen de la semana y hacer proyecciones de lo que va a acontecer en la semana que inicia mañana, lunes. Sin lugar a dudas, el tema que hay que tratar de forma pues, obligatoria, que captó toda la atención en este fin de semana, pues fue la pelea del siglo, lo que muchos han denominado el encuentro entre Pacquiao y Mayweather. Esta pelea del siglo, y otros han dicho que quizás sea como una especie del triunfo por nocaut de la publicidad sobre el deporte, pues cuyos resultados estuvieron como alejados, ¿no?, de las expectativas. Algunos alegan que fue porque por haber sido una pelea en que hubo una ausencia de contactos físicos o, como se conocen en este deporte, el cruce de guanteo. Mayweather, quien es un jugador que es un boxeador que es poseedor de una inteligencia y una gran habilidad. Pacquiao, que se mantiene pues como un gran ofensivo, y decía ayer justamente que era difícil ganarle a un hombre que corra tanto en el ring. La decisión fue unánime. Algunos esperaban de que fuese una decisión mucho más dividida o por lo menos un tanto más cerrada. Hay que destacar que esta pelea se celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y fue todo un fenómeno a nivel publicitario. Me gustaría compartir con ustedes algunos tips que surgieron en relación a este combate. Hay que destacar que este combate, pues, los norteamericanos pagaron aproximadamente unos $100 por ese concepto de pay-per-view, es decir, televisión cerrada. Se celebró, tal como decía hace un ratito, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y el espacio estaba destinado para 16.500 butacas. Hay que destacar que tan solo se ofrecieron 500 a la venta por internet y se vendieron en un tiempo récord de 60 segundos. Esto pues eso fue un hito en términos de venta por la forma tan rápida que se hizo. Hay que señalar que en el caso de Mayweather, quien fue el ganador, tal como decía, por unanimidad, tiene un invicto de 48 peleas, lo que le falta tan solo un combate para equiparar con el récord histórico de Rocky Marciano. Por esta pelea, pues entró su cuentecita y por eso ya le cabe bien el nombre de Moneyweather, tan la friolera suma de unos 180 millones de pesos. Si usted divide lo que duró la pelea y lo que este hombre se embolsilló, podríamos decir que el minuto costó a unos 5 millones de pesos. De los 267 jabs que propinó en toda la pelea, golpeó a Pacquiao en 1.67. Usa mucho las redes sociales y tiene 5.8 millones de seguidores en Twitter, pero paradójicamente cuando se creó el hashtag battle o el hashtag batalla, en las redes Pacquiao lo noqueó porque el 67% de la población siguió a Pacquiao y lo dio como ganador en detrimento del tan solo 33%. Mientras que Pacquiao, que es un filipino que yo puedo definir como multifacético, porque recordemos que este hombre pertenece al Congreso de las Filipinas. También es un jugador profesional de básquetbol y ha sido jurado también en diferentes realities que se han realizado en Filipinas y en otras partes del mundo, y también por ser una figura destacada fue jurado en varios certámenes de Miss Universo. Él
este es Pacquiao, que encarna pues, el espíritu deportivo de Filipinas. Fue un verdadero toque de queda esta pelea. En su comunidad natal, que es un pueblo bastante pobre, costero, hablaban, la crónica señalaba de que la alcaldía había puesto y facilitado, y el gobierno, así en esa local como en otros, en todo Filipinas, pues facilidades para que la gente pues pudiese ver esta pelea. Y resultó que es un país que tiene algunas situaciones con la energía eléctrica y hicieron comunicados de prensa y se estimulaba a la gente a través de los medios que desconectaran desde la nevera, como también, por ejemplo, temas para que pudieran ir ahorrando y evitar cualquier colapso con la energía. Imagínense ustedes cómo la gente pues apagaba para poder disfrutar esto. Cuando se dio el resultado de que fue unánime la ganancia, se escuchó un gran abucheo. Hay que señalar que primero se inició con el himno nacional de México, luego se escuchó el de Filipinas y el Estados Unidos fue cantado por James Fox de el Estados Unidos. Estrellas de la categoría de Justin Bieber, actores como Robert De Niro, Stallone, también el mismo Schwarzenegger y otras, Bradley Cooper, los hermanos Joe y Nick Jonas participaron en esta pelea del siglo, y los chicos pues también tuvieron la oportunidad de ver a la Socialité Paris Hilton. Esto fue el combate del año, la pelea del siglo o el knockout por publicidad. También, obviamente, otro evento que causó sensación y hubo en República Dominicana una división por sexos. Fue ayer. Los hombres se quedaron esperando la pelea de Pacquiao y de Mayweather, mientras que el sector femenino y unos pocos caballeros que decidieron acompañar a sus esposas fueron a ver el espectáculo del astro boricua Chayanne. La verdad es que la fanaticada femenina se rindió a los pies de una actuación realmente histórica. Histórica porque venía ya con toda una estela de producción. En Todo Estaré, que es el concierto más reciente, es su gira más reciente, y viene aquí a República Dominicana, toca solo en República Dominicana, y captó la atención del público, la sensualidad, la sencillez, pero sobre todo el gran carisma de este artista. Se embolsilló a toda la fanaticada que le apoyó en la noche de ayer sábado. Otro evento que también, quizás en la misma línea deportiva, pero que toca a un dominicano, es el caso de Alex Rodríguez, quien el pasado viernes conectó su jonrón número 660, lo que lo iguala al récord que ostentaba Willie Mays. Hay que señalar que cuando Alex firma con los Yankees por un contrato de 257 millones, si la memoria no me falla, creo que es el más alto que haya estipulado jugador alguno, se establecía en una de las cápsulas cláusulas de que Alex, si rompía una de las marcas asociadas a los jonrones, tenía derecho a $6 millones. ¿Qué resulta? Se produce, bueno, felicitaciones en el caso de Willie Mays, a horas tan solo de haber rebasado, haber empatado con él, y decía Mays, por ejemplo, de que le decía Alex, los hitos son justamente para superarlos. Y también hablaba Brian Cashman, quien es justamente el gerente, el manager, el gerente de los Yankees, y señalaba de que los Yankees no estaban obligados, o sea, tenían el derecho, pero no estaban obligados a pagar este monto, puesto que Alex había incumplido la cláusula del uso de las sustancias como los esteroides, y esto le separaba ya de esta oportunidad. Tiene 14 días para poder apelar esta decisión de los Yankees en un tribunal, y decía Alex que lo más importante pues no era quizás el aspecto dinero, era lo feliz que estaba de retornar al juego a propósito de la suspensión que había recibido por el uso de esteroides, y señalaba que para él haber dado ese jonrón en el Fenway Park tuvo un gran significado, puesto que ahí había iniciado su carrera en la gran carpa, en las grandes ligas, 21 años atrás, cuando jugó con los Marineros de Seattle. Hay que señalar que ahora quedan otros récords y por alcanzar, como es el caso de Babe Ruth con 715, el caso de Hank Aaron con 755 jonrones y el caso de Barry Bonds
con 7.62. Barry Bonds, que tan solo mencionar su nombre, uno piensa un gran jugador, un gran jonronero, pero también su nombre ha estado asociado al uso de esteroides. Lo que uno se pregunta es si en el caso del esteroide, con este comentario no quiero exonerarle responsabilidad a los jugadores que tomen o utilicen sustancias para mejorar su rendimiento, pero ¿quiénes fueron los responsables del uso de los esteroides? No fue en el momento de cuando los estadios estaban vacíos y había que llevar al fanático al play, y de una manera u otra, en algunos casos veladas y en otros casos de manera directa, inducida, los dueños de los equipos, los grandes gerentes, pues buscaron la forma de que esos peloteros tuvieran un mejor rendimiento. Entonces, la verdad es que volvemos, lo que decía al principio, deporte o un gran mercadeo o una gran publicidad. Vamos ahora a un contacto con nuestros auspiciadores. Cuando regresemos, más contenido en este Tu Espacio, toque de queda con Julio Martínez Pozo. Retornamos a su espacio Toque Final con Julio Martínez Pozo y vamos a ver cómo marcha el mundo en República Dominicana a través del resumen de las 10 principales. Adelante, señor director. Luego de una intensa campaña en la que logró acaparar gran parte de la estructura del naciente Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader se coronó como el primer candidato presidencial de esa organización política, lo que alcanzó con un alto apoyo que sobrepasó un 70% de la votación en la convención del partido. La presidenta de la comisión organizadora de la convención, Milagros Ortiz Bosch, informó que Luis Abinader ganó con un 70.53%, mientras que el expresidente Hipólito Mejía obtuvo un 28.05% de los votos. Luego de conocerse la información, Abinader declaró que la convención fue una jornada histórica en la que ganó la República Dominicana y la democracia en el país. De su lado, el expresidente Hipólito Mejía reconoció el triunfo de Luis Abinader en la convención del PRM y dijo que se integrará como un soldado a la organización política. Al reconocer el triunfo de Abinader, dijo que a los enemigos del PRM que apostaron al fracaso de la convención les salió el tiro por la culata. La comisión designada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana socializó con el bloque de diputados de esa organización política sobre el proyecto que sería introducido en el Congreso para modificar la Constitución y permitir la reelección presidencial. La reunión se llevó a cabo en el bloque del PLD en la Cámara de Diputados, donde los legisladores entregaron un documento a la comisión en el que reiteraron su rechazo a la reforma constitucional. Después de afirmar que no están en rebeldía ante el comité político del PLD, que aprobó la iniciativa, algunos diputados indicaron que lo que pueden estar seguros es que en el PLD no habrá división. Igual como lo hicieron diputados del PLD, senadores de esta organización manifestaron el pasado miércoles públicamente su rechazo al proyecto que busca modificar la Constitución de la República para restablecer la reelección presidencial, con un nunca jamás después de 2 periodos consecutivos. La senadora por Dajabón, Sonia Mateo, dice que mantendrá su postura en contra de la modificación de la Constitución hasta con la muerte, ya que no es una cuestión política, sino de principios, dignidad y moral. De su lado, José Rafael Vargas también dijo que 15 de los senadores entienden que es un error forzar la modificación de la Constitución de la República sin consenso, para permitir que el presidente Danilo Medina se repostule en las elecciones del próximo año. Mientras que Euclides Sánchez, quien antes se oponía resueltamente a la reelección presidencial, mostró una actitud conciliatoria. A su juicio, el PLD, que es el instrumento político más importante que fundó Juan Bosch, tiene unos estatutos a los cuales tienen que supeditarse todos sus miembros. Asimismo, el proyecto de modificación del artículo 124 de la Constitución, con miras a reintroducir la reelección presidencial, fue llevado a la tarde del pasado jueves al Senado de la República. Un grupo de legisladores entregó a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, la pieza que fue redactada por una comisión nombrada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. La comisión, dirigida por el senador Reinaldo Pared Pérez, entregó el documento para que sea incluido en agenda en la sesión del 6 de mayo. El presidente Danilo Medina designó 22 nuevos funcionarios, 3 de ellos para llenar las vacantes dejadas por los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, que renunciaron hace 2 semanas disgustados porque el gobierno no ha convocado un referendo como requisito previo para modificar la Constitución de la República. Entre los designados hay nuevos cónsules, gobernadores provinciales y viceministros.
El abogado y exrector universitario José Joaquín Vidó fue designado presidente de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental en sustitución del doctor Marino Vinicio Castillo. El mayor general del Ejército, Rubén Paulino Sen, fue nombrado director general de Migración en lugar de José Ricardo Taveras. Antonio Isaconde como ministro de Energía y Minas y Farid Curi como director general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación. Los cambios decididos por el mandatario figuran en los decretos 113-15 y 114-15 dados a conocer el pasado miércoles en la noche. La Junta Central Electoral canceló entre el viernes y el sábado a unos 300 empleados, medida que es atribuida por sus autoridades a la situación financiera por la que atraviesa la institución. La Dirección de Recursos Humanos hace constar a los empleados cancelados en una carta que la falta de recursos económicos ha obligado al organismo a despedirlos de sus puestos de trabajo. Asimismo, expresa que si la situación financiera del organismo cambia positivamente, serían reintegrados a sus labores. También, la Junta Central Electoral suspendió el pago de publicidad y propaganda de la nueva cédula de identidad debido a la situación de precariedad económica que atraviesa la institución electoral dominicana. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, envió una carta a los directores, administradores y productores de medios de comunicación, donde les informa que están en un año preelectoral y no han recibido asignaciones económicas para las actividades vinculadas a este proceso. La vida de 50 niños de un colegio se vio en peligro luego de que una turba de choferes amenazara con prender en fuego al autobús en que viajaban hacia la Feria del Libro, alegando que la administración del centro debió contratarlos a ellos. Los niños y profesores del Colegio Evangélico Episcopal de Andrés Bocachica vivieron momentos de angustia y desesperación cuando el autobús en el que se dirigían a la Plaza de la Cultura fue impedido de salir por choferes de los sindicatos Sicho Pro Bosch y Asochonca. Se informó que los choferes bloquearon el tránsito apostando varios autobuses en plena autopista en una acción agresiva y amenazando con romperle los cristales y pegarle fuego al autobús si no bajaban, lo que provocó la suspensión del paseo. De su lado, la Unidad de Atención Permanente aplazó el conocimiento de medida de coerción contra los choferes acusados de atacar a los estudiantes que intentaban viajar en un autobús en Andrés Bocachica. La medida se conocerá el próximo martes 5 de mayo a las 9 de la mañana. Los cargos que se imputarían conllevan prisión de hasta 30 años. La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, exhortó a la población a tomar abundante agua y otros líquidos, usar ropa ligera, consumir frutas y vegetales y evitar situaciones que contribuyan a sofocarse. Hace el aviso atendiendo una alerta de la Oficina Nacional de Meteorología que pronostica que las temperaturas podrían subir a 40 grados y provocar intensas olas de calor en gran parte del país. Ante estas condiciones, las personas deben permanecer calmadas, evitar el consumo abundante de sal, azúcares, alimentos grasos, bebidas alcohólicas y escoger ropas de colores claros y telas adecuadas a las altas temperaturas, expuso Guzmán Marcelino. El consumo de heroína aumentó en los últimos años en Colombia, República Dominicana y Venezuela, una tendencia que representa una alerta para América del Sur y el Caribe, según el informe sobre el uso de drogas de las Américas del 2015, divulgado por la Organización de Estados Americanos, OEA. La CICAD alerta de que la heroína, cuyo consumo en el continente se consideraba hasta ahora casi exclusivo de los países del norte, representa un problema en ciernes para América del Sur y el Caribe, y por tanto, es necesario diseñar una estrategia para evitar la extensión del consumo de esta droga en el futuro. En el caso de Colombia y Venezuela, donde se cultiva la amapola, el problema de la heroína parece haberse originado internamente. Mientras que en República Dominicana hay evidencias de que su consumo comenzó entre personas que habían sido deportadas de Estados Unidos y otros países. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la fiesta por excelencia del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, por parte fundamentalmente de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas, entre otros. Desde su establecimiento en la mayoría de países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1989, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. América Latina celebró el Día del Trabajador enalteciendo las mejoras sociales impulsadas por los gobiernos progresistas. En otras partes del mundo se realizaron protestas pidiendo el reconocimiento de derechos laborales.
15 policías resultaron heridos, 202 manifestantes fueron detenidos y 144 vehículos y 15 edificios fueron incendiados en Baltimore durante los disturbios registrados en protesta por la muerte de un joven negro cuando estaba bajo custodia policial. Los disturbios se desencadenaron poco después del entierro de Freddie Gray, un joven negro de 25 años que falleció el 19 de abril cuando estaba bajo custodia policial por una lesión de la médula espinal. La fiscal estatal Marilyn J. Mosby informó que el arresto de Gray, quien sufrió severas lesiones, fue un homicidio y 6 agentes actualmente suspendidos enfrentarán cargos penales. El cargo más grave, homicidio en segundo grado con premeditación, se formuló contra el conductor de la camioneta en que Gray fue transportado. Los otros agentes enfrentarán acusaciones de homicidio involuntario, agresión y arresto ilegal. Finalmente, el último recuento oficial de muertos por el terremoto que el pasado sábado devastó muchas zonas de Nepal superó los 6.200 y el de heridos alcanza casi los 14.000 y el de desplazados internos se sitúa en más de 450.000 personas. Las labores de rescate continúan con dificultad por las malas condiciones climatológicas y por las carencias del país asiático para responder a un desastre de tal magnitud, mientras se agota el tiempo para encontrar supervivientes entre los escombros. El sismo ha ocasionado cerca de 2 millones de desplazados en un país con una población de unos 28 millones, según datos de organismos de Naciones Unidas, que estiman que son necesarios durante los próximos 3 meses unos 415 millones de dólares en ayuda de urgencia, de los que ya se recibieron más de 22 millones. El terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter ha sido el de mayor magnitud en Nepal en 80 años y el peor en la región en una década desde que en 2005 otro seísmo ocasionara más de 84.000 muertos en Cachemira. Gracias a nuestra periodista, a la productora Esmilda Montero por ese resumen de noticias que nos da una panorámica de cómo estuvo el mundo y República Dominicana en los últimos días. Vamos ahora a un contacto de publicidad y cuando retornemos seguimos con todo el contenido de este tu espacio Toque Final. Regreso contigo. Alguien me escribía hace un ratito a través de las redes. Decía, bueno, como Julio Martínez Pozo tiene el toque final, pues en 2 programas ya también tú podrías participar con un punto y seguido en este programa. Vamos ahora en lo que corresponde a la sección del enfoque de la semana. Hay hechos que muchas veces por la cantidad de veces que ocurren, pues sencillamente son un motivo y se comentan justo en un momento en específico y luego son reemplazados por otras noticias. El sector transporte, el sector de los sindicatos asociados a este oficio, a este trabajo, a veces nos despertamos con la noticia de que decidieron por alguna que otra demanda tapar el acceso a determinada calle o hacer un paro sin anunciarlo y todo eso como que uno se ha acostumbrado. Y hemos entrado en una dinámica de que nada es... Y como ese gremio tiene una fortaleza e incidencia tan fuerte, y observe usted con detenimiento, yo hago como una especie de paralelismo, que en el caso del transporte es como una suerte de Frankenstein que se construyó con los remedios que aportaron todos y cada uno de los partidos políticos. Toda fuerza política importante ha de tener uno que otro sindicato o de estos líderes asociados a ellos. Por eso, en este sector, todas las travesuras que ellos realizan siempre encuentran una suerte o una forma de ser exculpados, ser exonerados y que la población sencillamente es la única que resiente lo que son sus acciones, en todas y realizadas en la defensa de sus propios intereses, no importa qué sector afecte. Nos hemos acostumbrado. Los dominicanos y dominicanas lo vemos como algo normal, todo lo que ha acontecido. Pero en esta semana pasó un hecho que se puede tildar de terrorista, un hecho de vandálico, se puede hablar aquí de asociación de malhechores, porque hablamos de que un grupo de choferes
bajo la razón o justificación de que sus guaguas no habían sido rentadas para transportar a un grupo de estudiantes hacia la Feria del Libro, les dio a ellos la excusa perfecta para, como si fuera en el acto vandálico más grande, interrumpir, parar guaguas, estacionarlas próximo, encerrar una encerrona a este autobús y amenazar con prenderles fuego, incendiarlo. ¿Con quién? Con 50 estudiantes y maestros que iban hacia la Feria del Libro. En un momento voy a despojarme de lo que quizás sería mi papel de comunicadora y voy a ponerme como madre, a ver qué pudiera sentir una madre, qué pudieran sentir los niños que estaban en ese espacio. Esto no puede pasar desapercibido. Esto no es sencillamente retirar los autobuses o los carros para que nadie llegue a tiempo a su trabajo. O decir sencillamente que vamos a tapar el acceso al túnel y que no pase nada. Ya tenemos en la historia del transporte mujeres que murieron, otras que quedaron con quemaduras en sus rostros por una disputa entre efectivos, entre líderes de este sector sindical. El próximo martes, la Fiscalía tiene una gran oportunidad de trabajar su imagen, de trabajar la imagen pública y preparar un expediente que no quede ningún elemento suelto para que, valga redundancia, estos elementos no queden sueltos y fuera de la justicia. Hablamos de un hecho que es condenable, primero porque viola la libertad de la libre contratación, pero lo más importante, hemos pensado en el trauma de esos niños que iban felices porque iban a una actividad, a una gira, como usted quiera llamarlo. El terror que vivieron. Entonces, ya se ha pronunciado la primera dama, la vicepresidenta, el ministro de Educación, pero creo que es momento de que se pronuncie la justicia con la sanción, como decía Ulpiano, darle a cada quien en justicia lo que merecen. Y estos mal llamados líderes, mal llamados transportistas, porque no voy a caer en esto de llamar a los dueños del país, no, a estas personas que sean sancionados con lo que la ley establece. Así que, Ministerio Público, tienen ustedes una cita con la historia, que el expediente no quede ningún elemento, el cual pues en un tribunal después puedan darle un pa' afuera, porque no es un procedimiento que esté hecho con las garantías de que incluya el debido proceso. Vamos ahora a ver lo que son las 3 preguntas de la semana. Y obviamente un tema de gran trascendencia pues fue la victoria de Luis Abinader en el PRM, quienes organizaron una actividad que yo puedo calificar de exitosa, no más allá de la cantidad de personas que pudiera ir a votar, sino por lo que significó a una nueva organización en tiempo récord haber establecido una convención y lo más importante, que el presidente, quien estaba pulsando, que fue el caso de Hipólito Mejía, pues reconociese y dijese que es un soldado más para trabajar por el PRM. Pero vamos a ver desde la perspectiva de la sociología política qué piensa Wilfredo Lozano del triunfo de Luis Abinader. ¿Qué lectura le da al triunfo de Luis Abinader en el PRM? Bien, sí, yo creo que esto debe verse desde varias perspectivas. En primer lugar, como las encuestas nacionales ya venían un poco anunciando la ventaja que tenía Luis Abinader, desde ese punto de vista yo no creo que esto sorprendió a nadie. Lo importante es otra cosa. Lo importante es que con el triunfo de Luis Abinader, yo pienso que se expresa una nueva perspectiva del hacer político dominicano en el que un liderazgo joven
encuentra gran receptividad social en amplios sectores, social y política. Y yo leería, en primer lugar, el fenómeno del triunfo en esa línea. Es decir, se abre la posibilidad de construcción de liderazgos renovadores. Que el triunfo de Luis abre serias perspectivas de articular un frente opositor con un razonable impacto político en la sociedad dominicana. ¿Cree usted que Luis Abinader puede unificar a la oposición, incluyendo al PRD? Bueno, yo creo que tanto Luis como Hipólito eran candidatos que tenían o que tienen una gran receptividad de masas. En el caso de Hipólito, el problema fundamental era doble. Por un lado, las bases que siguen al PRD, las masas que son votantes históricos del PRDismo, que se fueron con el PRM, e incluso yo diría los que aún quedan en el PRD, de alguna manera andan buscando una opción que sí les aproxime al poder. Como en el caso de Hipólito, en el 2012 él fue derrotado por Danilo Medina, es comprensible que la gente ponga los ojos en otra alternativa. Entonces eso me parece razonable y no empequeñece nada a Hipólito. El segundo punto en ese sentido es el hecho objetivo de que como Luis es un candidato nuevo, con con menos niveles de riesgos a los que se exponen los políticos de mayor, longevidad, de mayor tiempo en la política, tiene menos rechazo. Y en consecuencia su posibilidad de llegar a sectores sociales más amplios que los que tradicionalmente votan por la línea PRD, PRM, entonces eso le amplía a Luis las posibilidades de convertirse en un candidato aglutinante de muchos sectores sociales, y en ese sentido, en efecto, yo creo que hay que tomar muy en serio esta posibilidad. Por otro lado, yo creo que la forma de ser de Luis, la manera en que él se ha ido manejando en lo que fue la campaña interna, es una persona muy caballerosa, es una persona que evita el conflicto. Yo creo que él está dotado de capacidades para trabajar el duro camino de la unificación de las fuerzas de oposición. ¿Considera usted que una coalición encabezada por Abinader podría desplazar al PLD del poder? Evidentemente, el triunfo de Luis ha provocado una especie de asombro, y yo creo que hoy hay preocupaciones en el partido de gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que en el partido de gobierno hay una seria crisis. Eso no lo sabe todo el mundo. Todo indica que ese conflicto en torno a la posible reelección o no del presidente Medina, que va a implicar una reforma constitucional, que tiene la oposición del sector que encabeza Leonel Fernández, todo indica que el conflicto se está prolongando mucho. Y es claro que en ese contexto, un candidato con esas ventajas que tiene Luis, evidentemente le hace mella al partido de gobierno. Pero además, si un candidato como Abinader maneja su candidatura con inteligencia, con ecuanimidad, con transparencia, y hace una propuesta atractiva a sectores sociales como la sociedad civil, el empresariado, podría darse una competencia reñida entre Danilo y Luis, en el caso de que sean ellos dos los que van a competir. Y yo creo que en ese marco Luis pudiera construir amplias posibilidades de triunfo.
siempre las tres preguntas. En esta ocasión a Wilfredo Lozano, sociólogo, analizando pues la victoria de Luis Abinader. Vamos a un contacto de publicidad y cuando retornemos nos acompaña el doctor Bernardo Pichardo, quien es cirujano estético y presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Estética. Muchos temas vamos a abarcar en el segmento del cronómetro. Eso lo haremos luego de nuestro retorno de publicidad. Ya volvemos. Anunciamos antes del contacto de publicidad que nos acompaña el doctor Bernardo Pichardo, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Estética. Buenas noches, doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mildred, gracias por tu invitación. Doctor, hablemos, y para utilizar un término que ustedes manejan con frecuencia, una incisión, un corte, para debridar, para separar entre un cirujano plástico, un cirujano estético y un cirujano reconstructivo, que a veces como que lo englobamos, estas tres, pudiera pensarse subespecialidades en una sola. Pues estas dos, porque cirugía plástica reconstructiva es una sola. Es una sola y cirugía estética es otra. Entonces serían dos nada más. Dos, perfecto. Bien, pues mira, es importante decirle a nuestra población y a ustedes como encargados de difundir pues las noticias, ¿no es verdad?, que hay una diferencia bien grande entre lo que es un cirujano plástico reconstructivo y lo que es un cirujano estético. La cirugía plástica reconstructiva básicamente pues se encarga de aquellas patologías, de aquellas enfermedades, de deformidades congénitas o adquiridas. Ahí entran, por ejemplo, los pacientes que tienen traumas, pacientes quemados, pacientes que necesitan algún tipo de cirugía de mano. Eso es cirugía plástica reconstructiva. ¿La estética entonces se enfoca? La mejoría de tu cuerpo. Es aumentar la belleza que ya tú de por sí tienes. Entonces son dos campos totalmente diferentes. Uno es selectivo, como es la cirugía estética, y otro es reconstructivo o reparador, como es la cirugía plástica reconstructiva. En la parte del mercado, obviamente la mayor cantidad de recursos pudiera pensarse donde esa búsqueda de la belleza pues va orientado a la parte estética. Claro, ahí es que está el problema, ha venido el problema porque muchas personas piensan que es lo mismo y no. En la cirugía estética es que está el dinero, que se involucra ya la parte financiera, porque generalmente las cirugías plásticas reconstructivas son emergencias y no producen el dinero, no dejan el dinero que deja una cirugía estética. Un campo mucho más reducido. Un campo Para muy poner reducido. en auto a la población que nos acompaña, el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución, la 08-20, la 008 el 20 de marzo. Sí. ¿Qué plantea esta resolución? ¿Qué establece? Bien, mira, el pasado, como tú mismo comentaste, el pasado 20 de marzo, pues la ministra de Salud Pública, violando todos nuestros derechos, pues publica una resolución en la cual se nos prohíbe a nosotros como cirujanos estéticos el ejercicio de la cirugía en nuestro país, haciéndole pues un traje a la medida a lo que son los cirujanos plásticos. Y como digo yo, mira cómo son las cosas de la vida, cómo las personas que realmente pues tenemos la capacidad para ejercer esta profesión en este plano de lo que es la cirugía, pues se nos cohíbe el poder trabajar, el poder ejercer. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es, y quiero dejar dicho con esto de que no estamos opuestos a la resolución, a que las cosas se regulen en nuestro país. Porque algo hay que hacer ante el caos. Claro. Que está, y no solamente el caos, sino el resultados, con pérdidas de vida, que hubo en un centro de Santiago, centro de República Dominicana, aquí en el distrito, en muertes de mujeres, en su gran mayoría, a través de cirujanos estéticos. Pero entonces, doctor... las muertes no han sido a través de cirujanos estéticos. Por procedimientos quirúrgicos, pero ¿quiénes los realizan? Exactamente, procedimientos estéticos que son realizados por personas que no tienen los entrenamientos necesarios en cirugías estéticas o intrusistas, ¿ok? Pero yo te quiero aclarar que, por ejemplo, dentro de mi sociedad, de Sodocíes, todavía nosotros, y no quiero decir que esto es bueno, pero todavía nosotros no tenemos la primera muerte, pues ya que se haya hecho por cualquiera de nuestros miembros. Aquí, vuelvo y te repito,
Es un problema de que... Pero hay una situación que hay que ponerle orden. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso de ginecólogos que están haciendo cirugía estética. Tenemos el caso de dermatólogos que también están realizando tipo de cirugía. O sea, ese intrusismo profesional le está haciendo daño. Entonces, esta resolución puede tener quizás en el ánimos de organizar este caos profesional, que no hablamos de que un error aquí, pues el resultado puede ser la muerte. Entonces, ¿dónde entiende usted que faltó el espíritu? ¿Cómo les afecta? Creo que, bueno, donde falta el espíritu es que solamente se ha hecho un corte a una sola población, o sea, a los cirujanos plásticos. Nosotros los cirujanos estéticos no hemos sido incluidos en esa resolución. Nosotros felicitamos el que haya, por primera vez, se quiera crear una resolución. El problema es cómo se ha medido esta resolución. Un aspecto que me gustaría que usted nos aclare. La formación académica, la formación ya de práctica para entrar, la pericia, ¿no? Lo que tiene que ver cómo se forman, dónde estudian los cirujanos estéticos, cuál es la dinámica, cuál es la norma. Bien, primeramente, todos los miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Estéticas somos ya especialistas, con 4 años de una formación en una residencia, sea en una residencia quirúrgica, quiero hablar haciendo cirugía general o cirugía ginecológica. Luego nos trasladamos, porque esto es una maestría, nos trasladamos a la ciudad de Veracruz, México, y realizamos por 2 años ininterrumpidos una maestría solo en cirugía estética, no en cirugía reconstructiva, que es lo que nos hace la diferencia con el cirujano plástico. Luego ya venimos a nuestro país con ese título, donde el Ministerio de Ciencia Superior, Educación, nos apostilla, nos certifica el MESID, y luego entonces formamos la Sociedad Dominicana de Cirugía Estética, avalado ya por el Colegio Médico Dominicano. Hay un aspecto, ustedes pertenecen al staff de los cirujanos con la calidad para poder operar. Claro, y con el permiso certificado por el MESID para poder operar en nuestro país. Ustedes como gremio, ¿qué acción, aparte, vamos a tocar dentro de un rato el recurso de oposición que elevaron ante el Tribunal Superior Administrativo, pero esos malos profesionales de una manera u otra también están haciendo daño a la carrera? Claro. Ustedes como asociación, ¿qué piensan hacer? Mira, nosotros por eso estamos haciendo todo este tipo de entrevistas, pues orientando primeramente a la población a través de los medios de comunicación, a través de periódicos, de radio. Hemos elevado también jornadas de orientación. Nos hemos tratado de acercar también al Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál ha sido el resultado? Negativo, en todo el sentido de la palabra. Por más de 2 ocasiones, pues hemos pedido pues reunirnos con la ministra para poder orientarla, para poder ayudarle en esta tarea, porque nosotros, como te comenté, no nos oponemos a que se regulen las cosas. Lo que pasa es que se ha regulado de una forma fugaz, se ha regulado de una forma irregular, se ha regulado solamente oyendo un solo sector, y no es así. ¿Y cómo es posible que si las mujeres están y los hombres también, que se hacen cirugías estéticas, y nosotros que somos cirujanos estéticos certificados de nuestro país, pues se nos prohíba operar? No tenemos todavía una muerte en todo nuestro trayecto, mientras que a lo que se le mueran las pacientes, pues se le hace un traje a la medida y se le dice, sí, mire, usted puede ejercer. En tan solo segundos, doctor, que tiempo se nos agota, ¿cuál es, en qué nivel está el recurso de oposición que ustedes llevaron ante el Tribunal Superior Administrativo? Bueno, fue elevado el pasado 17 y estamos esperando ya a través del juez para que nos cite ya con una fecha para poder ya pues dilucidar todas estas cosas. Agradecemos la presencia del doctor No, gracias a ti. Quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Estética, por estas importantes puntualizaciones. Gracias a ti. Amigos, vamos en contacto y regresamos. Regreso contigo. En la parte final de nuestro espacio vamos a socializar las principales noticias en el ambiente político. Iniciamos con la noticia de esta presidencia, donde el presidente Danilo Medina autoriza la construcción de ingenio que producirá panelas de caña de azúcar.
El presidente Danilo Medina aprobó este domingo la construcción de un ingenio que procesará la caña de azúcar para convertirla en panelas que serán vendidas en el extranjero, donde tienen un mercado seguro. Nuevo sabor de la caña, con un financiamiento de 16.000 tareas en beneficio de unas 110 comunidades. Pasamos de manera inmediata, en este caso al Pleno Nacional de Dirigentes del Partido de la Revolución Dominicana, donde Vargas Maldonado llama a las fuerzas democráticas a detener el continuismo excluyente del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente y candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas, llamó este domingo a todas las fuerzas interesadas en preservar la institucionalidad democrática a trabajar con madurez y sin exclusiones en la conformación de un acuerdo nacional que cierre paso al continuismo del PLD. Seguimos con el Partido Reformista, donde Quique Antún promete distribuir riquezas en un gobierno del Partido Reformista Social Cristiano. El candidato presidencial del Partido Reformista, Quique Antún, lamentó que a pesar del crecimiento experimentado por la República Dominicana en los últimos 20 años, esta riqueza no haya llegado a los sectores más empobrecidos de la nación. Han sido pues una breve panorámica de la parte política, lo más importante de todo lo que ha estado aconteciendo. Mañana será un día de asueto, puesto que se movió para el lunes el día del trabajo. Así que hemos tenido un fin de semana bien extenso, bien largo. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. A Julio Martínez Pozo, gracias una vez más por la oportunidad de poder estar en este espacio. Y desearles a todos y a todas que tengan un feliz resto de la noche y felices sueños.